Buenos días, Gran Canaria. Bienvenidos y bienvenidas a los desayunos de Canal 13 Digital. Les recordamos que nos pueden escuchar a través de la radio, su radio, la 94.8 de la frecuencia modulada y, como no, también a través de internet www.canal13digital.com. Esta mañana tenemos una cita con la doctora Catalina Cárdenas y vamos a hablar de los procesos gripales, muy comunes en esta época y sobre todo que a través de los medios de comunicación nos invaden con antibióticos, con todo tipo de medicamentos. Le damos la bienvenida y los buenos días a la doctora Catalina Cárdenas. Buenos días, doctora. Muy buenos días, efectivamente. Nos asalta hasta el punto de que nosotros, por ejemplo, en las consultas de atención primaria, pues los pacientes, los usuarios del Servicio Canario, te van con eso, con lo que han visto en la tele o que le han dicho en la farmacia, a ver si tú se lo puedes recetar. Hay que tener en cuenta además que son medicamentos que son prácticamente paliativos de los síntomas nada más, simplemente te van a quitar el síntoma y al estar en publicidad, digamos, a través de un medio de comunicación, pues no lo subvenciona la Seguridad Social. Hace mucho tiempo, yo me acuerdo del famoso frenador, ¿no? El frenador, cuando yo empecé a trabajar, lo daba el seguro y ahora ha pasado el tiempo y sigue siendo bueno, pero no lo da el seguro. Quiero decir, sigue siendo un medicamento, bueno, porque estaba ahí, pero no lo da. O sea, tiene una serie de componentes pues que te quitan los síntomas del resfriado, porque ahora vamos a entrar un poquito a distinguir. Porque mucha gente cree que tener gripe es lo mismo que tener resfriado. Entonces dice, este año la gripe me ha cogido como 4 o 5 veces. No, la gripe solo te coge normalmente, digo, solo la tienes una vez, la presentas una vez por año, si es que la presentas, porque en muchas ocasiones, afortunadamente, pues la gripe no te afecta. Lo que sí que te afecta, y muchas veces al año, son los resfriados. Por eso nosotros decimos... intentamos explicarle a los pacientes, lo que pasa es que también el tiempo es corto, de que gripe y resfriado no es lo mismo, de que la gripe pues tiene una sintomatología diferente y bueno, y así un poquito explicarle, pero muchas veces tampoco, que los antibióticos en la mayoría de las ocasiones no sirven para nada, pero digamos que si tienen una experiencia anterior de que tenían una bronquitis o algo similar y que se pincharon un antibiótico y le fue bien, te van a pedir un antibiótico. Entonces hay que ir al mismo tiempo que vas tratando, tienes que ir haciendo un poquito de educación sanitaria, que es lo que digo yo siempre. Digo, educación sanitaria lo primero, independientemente de que tú te gastes más del tiempo que te destina el Servicio Canario de Salud al mismo, ¿no? Es más importante, tú muchas veces le explicas, hay pacientes que, bueno, que no quieren escucharte, ¿no? Que dice, bueno, yo quiero esto y punto, porque me lo vi en mi médico privado, mi vecina o lo vi en Google, ¿no? Da igual, o sea, cada persona va con una idea determinada, pero otros que confían en ti y que, bueno, que confían en ese médico, en quien esté, y sí que te van a escuchar cuando tú le expliques la diferencia entre gripe y resfriado, cuando tú le digas que efectivamente que hay que esperar un poquito, que vamos a verlo y ponerle una revisión, es lo que yo hago en muchas ocasiones. Le pongo una revisión a ver cómo va la semana siguiente. Si la semana siguiente se le ha complicado con una bronquitis, con una otitis o demás, entonces si un antibiótico de entrada, pues no es cuestión de toda aquella persona que empieza con estornudos, con demás, pues en teoría no. Lo que es llamativo, doctora, es que ahora, como estamos en el mes de ahora de gripe y resfriado, las oficinas de farmacia, todos los escaparates con la publicidad... Están llenos, es que no cabe nada. Sí, sí. Van cambiando el escaparate en función de las enfermedades, de lo que vaya apareciendo, porque en el verano ponen el tema de los protectores solares, después hay otra época que ponen el tema de quemagrasas o historia de dieta. También cuando va a llegar el verano dice, ponga esa dieta, vaya no sé qué. Bueno, ahora es que no cabe un hueco para los antigripales, los famosos, los que llaman antigripales, que en realidad no son antigripales. Pero bueno, que dice, para la gripe, para el resfriado, para tal, la congestión y nasal, tal. para la congestión nasal también. Congestión nasal. El Vivaporub depende si es para niñas, el jarabe depende si es para un niño, para un adulto. Sí. Y cuando te llega un paciente, yo ayer me llegó un paciente y digo... Y de repente le dije, y el Vivaporub cuando se lo puso por el olor, y no me había dicho nada, y yo digo, ¿y por qué si yo que se lo puso? Y después yo misma me lo pregunté, digo, ¿y por qué digo, claro, si es que el olor me llega hasta aquí, sabes que es una cosa, pero bueno, vamos a empezar definiendo un poquito lo que es un virus, que es importante saber exactamente la diferencia entre virus y bacterias, puesto que no es lo mismo. Y quizá, bueno, aunque sea un poquito más denso así la explicación, pero para que la gente lo comprenda un poquito, ¿no? En cuanto a una definición de virus, es un agente infeccioso microscópico acelular que solo puede multiplicarse dentro
de células de otros organismos. Quiere decir que si un virus no entra dentro de una célula, no se va a reproducir. Los virus infectan todos tipos de organismos, desde los animales y plantas hasta las bacterias y arnés. Los virus son demasiado pequeños para ser vistos por un microscopio óptico. Por tanto, algunas enfermedades más frecuentes infecciosas, como la gripe y el resfriado, están producidas por un virus, que son mucho más pequeños que las bacterias y solo se pueden ver con el microscopio electrónico, otro tipo de microscopio más complicado. Quiero decir que no va a haber un microscopio así de como cuando se hace una tinción normal o un exudado que se puede ver en un laboratorio normal. En cuanto a la composición de un virus, es muy diferente a la de una célula normal, puesto que consta de una cápsula con una envoltura similar a la membrana de la célula, un material con información necesaria para producir más virus y comparten una característica común que es su función de los seres vivos, que es la capacidad de reproducirse, aunque solo pueden hacerlo si se introducen en una célula. Característica común con el resto de los seres vivos sería entonces su capacidad de reproducción, pero para ello tienen que parasitar una célula, ¿no? Por eso se dice, y es verdad que muchas veces dice, si aumentas las defensas, el virus no entra, y es cierto, ¿no? Tú aumentas tus defensas y luchas para que ese virus no te entre y no se reproduzca dentro de esa célula. Un virus fuera de una célula es solo material inerte, o sea, eso quiere decir que los virus, desde que tú los expulsas y están en el aire, se mueren, o sea, desaparecen. Se ha visto muchas veces en sitios, bueno, sobre todo en aviones y demás, que echan sprays, ¿no? Echan sprays que son, que lo que hacen es efectivamente eliminar todos los virus que podamos llevar de un sitio para otro. Pero, ¿por qué confundimos gripe y resfriado? Digamos que se han convertido en una pareja inseparable, comparten síntomas similares y llegan en la misma época. Los síntomas que tenemos durante una enfermedad viral son a menudo el intento del organismo para eliminar el virus y minimizar el daño. Los estornudos expulsan el virus de la nariz, la tos de los pulmones y garganta. O sea que lo que nosotros hacemos en realidad es a través de nuestros mecanismos ir eliminando los virus, si ya digamos ha entrado, porque entra en nuestra vía respiratoria o por ejemplo, muy curioso, el vómito, digamos que expulsa el virus del estómago y la diarrea del intestino. Por tanto, yo recuerdo que cuando yo empecé a trabajar se utilizaba mucho pues el Fortaceno o otros antidiarreicos para quitar la diarrea cuando había virus, y ahora actualmente no, actualmente lo que se da es una terapia con suero oral, con una sueroterapia para que el virus se elimine, ¿no? La fiebre, al contrario que mucha gente piensa que hay que bajarla y demás, pues la fiebre es lo mismo, hace que sea difícil que el virus se reproduzca. Por tanto, nosotros cuando nos pega una persona con una fiebre, digamos media, que no sea una fiebre, porque si es muy alta sí puede dañar, digamos, y sobre todo los niños medianos, pues le puede originar convulsiones, pues nada, dejar la fiebre ahí que poquito a poco va desapareciendo con reposo, con líquidos y demás. El resfriado común se centra en la nariz. Hay más de 200 tipos de virus que pueden causar los resfriados. Hay que tener en cuenta que mientras el resfriado lo producen muchos tipos de virus, la gripe solo produce un tipo de virus que va mutando de un año a otro, que va cambiando. Entonces los rinovirus, el virus de la nariz, son la causa más común del resfriado común. Los virus respiratorios sincitiales son los que producen la famosa bronquiolitis en los niños pequeños, y eso que es muy importante porque, digamos, le condiciona la vida tanto a nivel de la infancia como a nivel de la vida adulta, puesto que deja la vía respiratoria un poco afectada, y entonces cada vez que, digamos, hay un cambio de clima, de estación, o hay un virus, pues son más propensos a que penetre efectivamente en la célula porque ha estado afectado por el virus sincitial respiratorio. Los virus de la influenza o gripe en ocasiones causan enfermedades con síntomas de resfriado. Aunque parezca que es un poco, digamos, un poco trabalenguas, ¿no? Los virus de la gripe producen resfriado, es verdad. Quiero decir que la confusión que se origina en la población es debido a que el comienzo, por ejemplo, una gripe comienza como un resfriado, con síntomas similares a los rinovirus. Entonces, de ahí que la gente cuando tenga un rinovirus dice que tiene una gripe. Cuando tiene una gripe realmente no se da cuenta, porque es cuando está tan mal que dice estoy tan mal que... Porque la gripe sí que te afecta al estado general, más que un rinovirus. Un rinovirus simplemente pues, no, el resfriado con la rinorrea, o sea, mucho goteo, muchos estornudos, demás, o sea, es diferente, ¿no?
Teniendo en cuenta, como dije antes, la cantidad de tipos de virus que hay, no, no es de extrañar que muchas veces las personas, pues en más de una ocasión, estén afectadas por virus, sobre todo aquellos que estamos en contacto con el público. Con el público, sí. Personas que trabajan en hoteles también se afectan más, puesto que, bueno, como dicen que los virus están acantonados en pacientes que vienen de zonas frías y pueden salir aquí cuando llega el calor, pues eclosionan, ¿no? Digamos que son como los pollitos, ¿no? O sea, que el frío no causa el resfriado. No, efectivamente quien lo causa es los virus. Lo que pasa es que, bueno, por una serie de circunstancias, en estas estaciones es más frecuente. Y entonces, como decía antes, pues los síntomas más frecuentes del resfriado son la congestión nasal, el estornudo, la secreción nasal, con frecuencia produce irritación de la garganta, que es cuando te produce, cuando digamos los pacientes te piden más antibióticos, porque claro, tienen la garganta afectada, cree que es por una bacteria, lo típico, ¿no? Que luego le va a dar placas y demás, y para prevenir, pues inmediatamente te piden el antibiótico, aunque a veces así, a veces se puede complicar con una amigdalitis o más adelante, ¿no? Una otitis, como bien decía antes, pero de entrada, digamos que un resfriado, pues no lleva ese tratamiento antibiótico. Adultos y niños mayores puede transcurrir con una mínima fiebre, simplemente, una febrícula entre 37 y 38 prácticamente. Los niños pequeños, la temperatura suele ser más alta y aquí sí que hay que disminuirla, puesto que los niños pequeños tienen la posibilidad de que les afecte o les dañe a través de convulsiones su cerebro, ¿no? Según el tipo de virus, pues producen dolor de cabeza, tos, goteo nasal, ardor en los ojos, muy típico lo de ardor en los ojos, porque llega la gente con los ojos muy rojos, prácticamente llorando, dolores musculares, una disminución del apetito. Pero en un resfriado los síntomas más importantes están siempre en la nariz. O sea que hay que tener en cuenta que lo típico de que eso que dice mi nariz como un pimiento, ¿no? Lo que es de la publicidad, pues eso es cierto. O sea, el típico resfriado de nariz, o sea, el rinovirus lo que te afecta es la nariz y empiezas a estornudar y con mucha rinorrea, ¿no? Nunca obligar a los niños a comer si no tienen apetito, pero sí a que tomen mucho líquido. Es muy importante tomar mucho líquido porque esto les rehidrata y digamos que les ayuda a defenderse contra esos virus. Hay que reconocer que el resfriado es la enfermedad más prevalente, no así la gripe. Afortunadamente los niños tienen de 3 a 8 resfriados por año. Eso quiere decir que las madres, los padres en general, que muchas veces se agobian pues cuando empiezan los niños en la guardería, cuando pues que han tenido un resfriado, otros dejan de llevarlo, dice que la guardería es mala porque produce resfriados. No, es que es así, entra en contacto unos con otros y virus de uno más virus de otro, más virus que vienen por la estación en sí, pues entonces los niños se contaminan y tienen un resfriado. Se produce sobre todo en invierno e incluso en zonas con invierno suave. En las áreas donde no hay invierno, los resfriados son más comunes en la época de lluvia, eso en la zona de clima tropical. Cuando alguien tiene resfriado, las secreciones nasales están llenas de virus del resfriado. Una vez contaminado por un virus, los síntomas comienzan de 1 a 5 días después. O sea, te pones en contacto con una persona o, bueno, te estornuda la cara, porque yo sí que veo que somos muy poco propensos cuando nos empieza un resfriado llevar un pañuelito de papel para no estornudar o no, digamos, estar contaminando y siempre lavarte las manos. Quiero decir, siempre que tú te toques, pues, o la nariz o la boca y demás, pues siempre ir y lavarte las manos porque puedes contaminar a otra persona. Por lo general, entonces, como decíamos antes, irritación de nariz o una sensación de picazón en la garganta son los primeros síntomas del resfriado. A los 3 días las secreciones se vuelven más espesas y de color amarillento o verde. Eso no quiere decir que si tiene secreciones verdes sea una infección por bacteria. Simplemente es que el resfriado ya está, como dice, llegando a su etapa intermedia. Parte normal del resfriado. Por una razón, no es una razón para usar antibióticos. Muchas veces dice, bueno, es que ya los mocos ya son un poco verdes y demás, y tendemos, yo creo que ya de una forma innata, porque ha habido efectivamente muchas campañas que dicen, pues si tiene, va a la farmacia y a lo mejor dice, si tiene el moco verde, pues entonces antibióticos, claro. Entonces los pacientes van y nos los piden a nosotros.
Durante este tiempo, los tímpanos de los niños usualmente se congestionan, pudiendo terminar en una infección bacteriana. Aquí sí es verdad que en los niños, efectivamente, por tener pues todo lo que es todo su, digamos, la zona otorrino de la garganta, nariz, oído, pues muy pequeña, se congestiona y puede llevar a una, efectivamente, a una otitis media que sí requiere tratamiento antibiótico. Todo el resfriado desaparece por sí mismo en aproximadamente 7 días, quedando otros 7 días con tos residual, que si dura más tenemos una infección sinusal o una alergia. En el resfriado la mayoría de los síntomas están por encima del cuello. Es curioso porque es una manera de distinguirlo, de nosotros comunicarlo también a los pacientes, ¿no? Si lo que tiene es del cuello hacia arriba, pues tiene un resfriado. Si lo que tiene es algo que digamos le afecta a todo el organismo, tiene malestar general, dolor de huesos, entonces tiene usted otro tipo de infección, que es la infección por virus de influenza. Y vamos a pasar a definir la gripe. La gripe es más grave, enfermedad más grave. El brote mundial más grave de gripe fue a principios de siglo y fallecieron 20 millones de personas. Hoy en día la gripe puede llevar a la muerte en personas de edad avanzada, en aquellas personas que por cualquier circunstancia están débiles o con enfermedad grave. La gripe o influenza es una enfermedad infecciosa de aves y mamíferos causada por un tipo de virus ARN. En los seres humanos afecta a las vías respiratorias y inicialmente puede ser similar a un resfriado y con frecuencia se acompaña de síntomas generales como dolor de garganta, debilidad, dolores musculares, mialgia, dolor abdominal, articulaciones, artralgia, digamos que dolor de cabeza, cefalea, con tos. Generalmente es una tos seca, no productiva, a diferencia del resfriado o de la bronquitis, y sin mucosidad. Malestar general y algunos signos como pueden ser la fiebre. Es verdad que aquí en este caso, cuando hay una gripe, la fiebre sí que puede ser un poquito más alta. Suele ser una fiebre ya de 38, entre 38 y 39. En casos más graves se puede complicar con neumonía, muy grave en niños y personas mayores. Digamos que esta complicación sí que puede llevar pues a ingresos y al fallecimiento, ¿no? Sobre todo en personas mayores, ¿no? Que ya tienen pues ya más enfermedades como pueden ser la diabetes, la hipertensión o más complicaciones, ¿no? Entonces por eso, de hecho la vacuna de la gripe se recomienda en aquellas personas mayores de 65 años o que tengan alguna enfermedad de este tipo, ¿no? De enfermedades crónicas. La gripe se transmite de individuo a individuo a través de las gotitas en aerosol cargadas de virus. O sea, en aerosol se refiere cuando nosotros estornudamos cualquier cosa, como digamos que en eso, ahí van los virus, procedentes de la secreción nasal, bronquial o salival. Son emitidos con la tos, con los estornudos o solo al hablar. Es curioso que solo... por eso vemos muchas veces vemos personas de otros países o de países orientales que llevan una mascarilla. Sí, porque al hablar te puedes contaminar perfectamente. Más raramente a través de las heces de los pájaros infectados, porque hay que tener en cuenta que también se contaminan las aves. Se transmite también a través de los fómites, que los fómites son aquellos objetos carentes de vida que pueden transmitir el virus, pues la piel, el pelo, la vestidura, la sábana, el estetoscopio, el que nosotros llevamos normalmente en consulta, y las corbatas, porque siempre, antes era lo típico que el médico llevara corbata, ¿no? Y entonces te acercabas, ibas rozándolo todo y te caía además, te caía encima, ¿no? Y lo ibas transmitiendo. Los virus de la gripe resisten más en ambiente seco y frío, sin capacidad efectiva puede durar una semana a la temperatura del cuerpo humano. La gripe se distribuye en epidemias estacionales, que se pueden transformar en pandemias, o sea, se puede extender por más partes del mundo. En el año 2009 hubo una que estuvo producida por el H1N1, que bueno, que hablaremos más adelante de ella. En los países desarrollados se han establecido campañas de vacunación anual destinadas a personas con mayor riesgo, así como controles estrictos de las aves de corral. Una vacuna elaborada un año puede no servir para el año siguiente, puesto que mutan los antígenos de ese virus. El tratamiento, como siempre, un tratamiento sintomático. Y hablando un poquito de la gripe A, decir que la gripe A es un virus de influenza H1N1. Durante los años 2009-2010 ocurrió una pandemia del mismo causada por una variante de la influenza virus A, subtipo H1N1, que surgió en el año 2009. Esta cepa se le conoció como la cepa porcina. El 30 del 4 del 2009 la OMS decidió denominarla gripe A.
Actualmente también parece que existen casos de gripe A, pero bueno, yo creo que es cuestión de que ahora nos acostumbremos a ese, digamos, a ese cambio un poco de la mutación de los virus. El tema es recomendable entonces para la gripe y resfriado tomar abundante líquido, también caldito, caldo, zumo. Efectivamente, yo lo que les recomiendo, por ejemplo, a las personas que tienen un resfriado, pues es eso, el tratamiento sintomático de los síntomas, tanto a nivel nasal como a nivel si tiene tos y demás, pero a una persona que tiene gripe, o sea, que tiene un malestar general, que tiene dolores articulares, dolor de hueso, y que efectivamente una gripe se diferencia del resfriado porque la persona está realmente que no se puede mover. O sea, te deja como... Entonces a esas personas sí que les recomiendo que hagan reposo en casa, porque además van a transmitir el virus a todos sus compañeros de trabajo, y a lo mejor... y demás, ¿no? Por lo tanto, yo creo que... yo creo que deben permanecer en casa, en reposo, efectivamente, tomando pues mucho líquido, sopitas y demás, y eso le va a llevar pues a una pronta recuperación, que de lo contrario pues se le puede complicar efectivamente con, como decíamos antes, que puede tener complicaciones, sobre todo cuando tiene una enfermedad de tipo crónico, como puede ser, sobre todo, más que hipertensión, se complican más en la diabetes. Y la diabetes no tiene que ser personas mayores de 65 años hoy en día, y sobre todo teniendo en cuenta la obesidad, hay personas diabéticas tipo 2 con 40 años, o sea que realmente hay que tener en cuenta toda esta sintomatología y distinguir muy bien entre gripe y resfriado, y bueno, y luego pues detectarlos a tiempo para, digamos, no solo ponerle el tratamiento, sino dar las recomendaciones adecuadas. Yo creo que más que tratamiento es cuestión de que tú le digas efectivamente lo que tienes que hacer, cómo se tiene que... Y efectivamente, si es una gripe, si nosotros consideramos una gripe por la sintomatología, pues yo lo siento mucho y yo sí que les digo que tienen que coger la baja. O sea que tú sabes que hoy en día el problema es que cuando intentas dar una baja porque tienes que hacer reposo y porque, digamos, también una situación de contaminación además hacia los demás, que te dicen que no puede porque la situación laboral está muy mal, que digo, pero bueno, es que lo otro es la situación personal que te va a quedar, o sea que algo que tú en una semana te puedes incorporar al trabajo, a lo mejor se te convierte por una neumonía posterior en 2 o 3 semanas o incluso más, y poniendo en riesgo tu vida, con lo cual yo creo que al final pues los consigo convencer, ¿no? Yo creo que también a muchos me dicen, no, claro, usted lo tiene muy fácil, porque digo, no, muy fácil no, yo también si me da una gripe me cojo la baja, o sea que eso no, me la dan, quiero decir, no es que yo me la coja, me la da mi médico, pero que no voy a estar contaminando a mis pacientes porque no tiene ningún sentido, o recibiendo yo más virus, que más el virus que tengo, pues empeoro. Y lo que hablaba usted antes, doctora, de estornudar siempre acompañado de un pañuelo de papel pañuelito, o en el codo. O en el codo se recomienda. Y después lavarse las manos. Y lavarse las manos muy bien. Es que yo creo que existe poca costumbre de lavarse las manos. Y yo siempre, a mí me gustaría de verdad que se hicieran cursos de higiene del lavado de manos, de higiene de no estornudar mirándose a la otra persona nunca, de no estornudar al aire. Hay gente que quita la cabeza pero estornuda al aire. Yo creo que, hombre, salvo que te cojas de sorpresa el primer estornudo, siempre llevar pañuelitos en la mochila, y tú cuando te vas a dar un estornudo, pues ponértelo y después tirarlo, o sea que no reciclarlo o tenerlo, que también tenemos la costumbre muchas veces de un pañuelo, lo usamos, reciclamos, lo usamos con las manos, le damos la mano a otra persona y ya estamos todos ahí con el virus del resfriado. También eso es muy importante, los niños pequeños, que las madres que no se agobien, las madres, porque yo a veces digo las madres porque somos las que más en contacto estamos, ¿no?, con los niños, porque, bueno, aunque en realidad madres y padres, digamos que se preocupan igual, el sentido maternal de protección lo tenemos más nosotros, ¿no? Y que si, bueno, si un niño, por lo que sea, yendo a la guardería, pues se resfría, que no pasa nada, que lo puede enviar otra vez si quiere unos días de reposo, si puede en casa, y que bueno, que la guardería llega un momento donde todos los niños están con mocos, con tos y con resfriado. Hay épocas del año donde los niños están así, y que por ese motivo no se va a cerrar la guardería, no es motivo de cierre de guardería. ¿Cuándo aconseja entonces que debemos guardar cama? ¿Desde el momento que tengamos fiebre? Efectivamente, pero eso más bien en la gripe. Yo siempre el reposo en la gripe, en el resfriado, no, porque además no te deja, aunque te dejan con un poquito de agotamiento,
no te deja como te Sí. deja el virus de la gripe. Yo creo que yo en mi vida, El virus de la gripe te deja cao, total. aplanada. Total, yo le digo aplanado, porque yo recuerdo que una vez, yo solo he cogido una gripe en mi vida. Y recuerdo que estaba además de guardia. Y era una cosa que yo iba a atender a un paciente y como estaba yo sola es que no me podía ir. Y entonces, hace mucho, y atendía a un paciente y me iba y me tumbaba. Y yo decía, qué raro esto, ¿no? Digo, qué raro, como yo nunca la había cogido, ¿no? Y porque con resfriados, efectivamente, con bronquitis y con todo, pues trabajamos y que no, eso depende ya después de cada persona. Pero sí que en la gripe hay que hacer reposo, puesto que, hombre, tiene consecuencias para nosotros, para los demás y para la salud pública. Con lo cual yo lo recomiendo. Y sobre todo el tema de la vacuna. Vacuna recomendable a las personas mayores de 60 años con unas patologías determinadas como la diabetes. Efectivamente, todas aquellas personas que tengan una enfermedad crónica o que estén en un estado débil por lo que sea, porque tienen una anemia o han salido de una enfermedad oncológica, que actualmente hay muchas. Y pues yo creo que bueno, que sería, por lo menos yo se las oferto. Después muchas personas no quieren vacunarse porque tienen la mala experiencia o en años anteriores, cuando se han puesto la vacuna, han tenido una reacción que es la que se produce además por la vacuna de la gripe. Y esa reacción pues le lleva muchas veces a que se coja una pequeña gripe subclínica, digamos, con unos síntomas muy suaves, ¿no? Entonces, claro, al año siguiente no hay manera que tú lo vacunes. No, te dicen, no, gracias, no, gracias. Y es verdad, pero sí que hay que ofrecerle efectivamente la vacuna. Hay que informarle desde cuando empiece la campaña vacunal hasta cuando se acaba. Después también decirle, pues efectivamente, que no es ninguna una enfermedad normal, que no pasa nada si te cuidas. Y porque hay gente que claro, se asusta lógicamente porque se ve que está muy cansado, sobre todo las personas mayores, diabéticas y demás. Y simplemente pues eso, reposo, cuidado y nada más. ¿Y percibe ahora, en que estamos ahora en época de resfriados y de gripe, un mayor aumento de productos de esto para la tos, para el resfriado, a lo mejor frente a hace 4, 5 o 6 años? Pues sí, realmente también eso ha coincidido con que todos estos productos, incluidos jarabes, pues ya no están en la seguridad social. Entonces se ha liberado de alguna manera la libre publicidad, con lo cual ya la gente, como sabe que nosotros solo tenemos el paracetamol y poco más, que tenemos para los síntomas de la gripe y los antihistamínicos, pues entonces ellos van a la farmacia y muchas veces te los traen, por un lado, a ver si nosotros lo vemos correcto, porque eso sí es verdad que muchas veces a nosotros nos consultan, a ver si es adecuado, si interacciona con la medicación que ellos tienen, o el Sintrón o demás, y por otro lado también para ver si se lo da la Seguridad Social, que en muchos casos, pues nada, en muchos casos no, en la mayoría, no hay solución. No hay solución. No hay solución porque no lo da. Y así todo, parece ser que tenemos el gasto sanitario más grande del Estado. Muy bien. ¿Sabes? Que, en fin, Pues lo dejamos aquí entonces, doctora, con eso, la recomendación, pues calditos y... Efectivamente, yo creo que es algo que si nosotros si nos va a pasar, nos va a pasar. Quiero decir que todo, efectivamente, por lo menos un resfriado, lo que es un resfriado, lo vamos a coger. Exacto, que cuando uno tiene un resfriado se va transmitiendo de unos a otros, efectivamente, y puede ser que a lo mejor en una empresa pues haya muchísimos afectados por resfriado, pero no pasa nada. Y que lo más importante es detectar aquellos casos de gripe para, digamos que de alguna manera apartarlos de su ambiente laboral para que no haya una expansión y se convierta en una epidemia y luego una pandemia. Una pandemia, pues nada, pues muchísimas gracias por estar aquí esta Gracias mañana. a ti. Espero que la entrevista con la doctora Catalina Cárdenas, que hoy hemos hablado de procesos comunes en esta época del invierno, como son la gripe y el resfriado, haya sido sagrado, y recordar que esta entrevista también será colgada en el Facebook de Canal 13 y tal, para que en cualquier momento podamos visionarla. Que tengan un feliz día. Muy buenos días, Gran Canaria.